Muy buenas noches para todos ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva clase de investigación de mercados, en la cual vamos a continuar hablando sobre los métodos de valoración de los puestos de trabajo. En este caso, particularmente, vamos a hablar de los métodos cualitativos y pues es lo que vamos a trabajar en esta sesión de hoy y es lo que vamos a ver en tema puntualmente del método de jerarquización, que es un método que consiste en ordenar los cargos del más importante al menos importante. Es cualitativo debido a que para que se pueda dar esta organización vamos a ver los cargos, digamos, simplemente de una característica ordinal y no en términos cuantitativos, decir cuánto más se le debe pagar a uno, sino simplemente decir a se le debe pagar más que a B más que a C y a C más que a D. Entonces, eso es lo que me está diciendo. No me da como un punto de diferenciación bastante notorio o bastante que marque una diferencia considerable en el salario y pues eh, es no analítico en el sentido que no se descompone por partes, sino que lo vamos a ver los cargos como un todo. ¿En qué consiste? Entonces, vamos a organizar todos los cargos de la organización y el único criterio que vamos a tener es su complejidad o su importancia. Vamos a tomar el manual de funciones, lo vamos a leer, lo vamos a revisar y al final vamos a definir esta es la importancia de este, esta es la importancia del otro y pues vamos a definir. No, yo ya leí este manual y digo que es más importante este cargo que el manual que me presentaron. Ese va a ser el único criterio, la complejidad o la importancia de lo que yo voy a tomar. Y dentro de la importancia y la complejidad del cargo, también voy a tener en cuenta unos niveles de subordinación y unos niveles de responsabilidad. Entendiendo la subordinación, como ya lo hemos hablado, pues el hecho de que un cargo sea más importante que el otro perdón, que haya, digamos, sea más importante que el otro y que tenga personas a cargo. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que requiere la subordinación. Que la persona, digamos, que tenga más gente a cargo, pues en teoría debería tener un mayor salario y así mismo pasa con la responsabilidad. La responsabilidad no solo con recursos, ¿cierto? Sino también con información, con algunas tareas específicas, con clientes, bueno, eso es lo que va a hacer que también un cargo pues pueda tener más importancia con respecto a otro, o con activos fijos, con infraestructura, etcétera, pues son temas que ahí están influyendo para darle digamos, ese monto de importancia o ese monto de complejidad. La metodología que vamos a trabajar en este caso, pues primero que todo, como ya se mencionó, hay que establecer un comité de valoración. Ese comité va a tener la responsabilidad de, de definir pues todos esos procesos de comparaciones y va a ser todo el proceso de valoración pues va a estar medido por un comité de valoración que van a trabajar en conjunto para dar esas valoraciones, pues hay agentes externos y agentes internos que van a incluir ahí, pues con la información que puedan adquirir previamente. Mm, Ese comité pues se hace como una especie de reunión y en esa reunión pues se distribuyen unas láminas o unas cartulinas o de pronto los mismos manuales de funciones entre cada uno de los miembros, cada uno digamos que son 10 cargos, entonces tienen 10 láminas. Si son 20, entonces 20 láminas y cada uno las tiene. Y cada una va a tener el orden de los cargos. Y después que tenga cada uno eso en su poder, lo que van a hacer es ordenar esos. Voy a ordenar entonces dejando en mitad el que yo considero que sea el más importante y dejando en la parte de abajo el que yo considero el menos importante. Cada uno de los analistas, de los miembros del comité, pues lo va a hacer
por su cuenta personal y va a hacer ahí de esa manera. Después se va a hacer una lista con las ordenaciones de cada analista. Entonces va a decir, el analista pues puso este orden, el analista B puso este orden y así sucesivamente. Y en un siguiente punto lo que yo voy a hacer es ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer, es decir, voy a hacer dos listas o dos paquetes. Un paquete con los mejores cargos y otro paquete con los peores cargos. O bueno, no lo llamamos mejores y peores, sino con los más importantes y los menos importantes. Supongamos que son 20 cargos, entonces yo hago una lista con los 10 más importantes y hago ese paquete y después hago otro paquete con los 10 menos importantes y dentro de esos hago esas ordenaciones. Y ya entonces como dentro de los más importantes, pues ya empiezo a definir, a filtrar cuál es el más y el menos importante, o sea, es decir, el 1 y el 10, y hago paquetes, digamos, del 2 al 5 y el 6 al 9 y con eso hago como la ordenación y al final pues digamos que entre todos pues se va llegando paulatinamente a una valoración única. Es como con los cargos intermedios donde pudiera llegar a ver como más diferencia. Pues los cargos de los más importantes, o sea, los más importantes y los menos importantes, pues puede que de una u otra manera se pueda tener un consenso, pero puede que hayan cargos con importancia similar y pues esos son los que se discuten ahí en ese comité y al final llevan a cabo eso. Esto se realizó por primera vez en 1909 aproximadamente, pues tú tienes registro, ¿no? Y fue en una empresa de Chicago que el gerente de la empresa manufacturera pues tenía como su criterio para definir los salarios, pero no estaba del todo seguro, entonces pues decidió como convocar un comité, convocar un equipo que le ayudara con esa tarea y pues que lo invitara a definir como esas características. ¿Qué características deben tener los analistas? Porque resulta que este método, pues digamos que de una otra manera está un poquito viciado por, por el punto de vista que tenga cada uno de los analistas o de los miembros del comité, ¿cierto? Entonces, lo primero que debe tener el analista, pues es que él debe conocer la organización, debe conocer sus procesos, ¿cierto? Debe conocer el manual de funciones para saber qué cargos se está llevando y qué características están viendo. Debe procurar ser lo más imparcial posible, aunque es algo complicado el tema de la imparcialidad, pero en el ejercicio de su profesionalismo debe entender pues, que es de vital importancia pues, contar con imparcialidad y pues que no se deje influenciar por condiciones externas, ¿sí? Tienes que porque en una empresa en la que pudo haber tenido conocimiento de lo que se hacía de una manera o la valoración se lleva a cabo de esa manera, entonces acá también se lleve de esa forma y tenga como esas características. Entonces, digamos que son las condiciones como para reducir al máximo esos vicios y como reducir al máximo esas características que influyen de todas maneras ahí en el proceso de de la organización y pues de la valoración cualitativa. Si bien digamos que pues estamos hablando de una valoración cualitativa, pues de pronto hay alguna metodología que me pudiera permitir determinar el salario pues a través de esta metodología, pues algo muy sencillo. Aclaro pues que no necesariamente esta valoración que me da pues tenga que ser así, eh, ya que el método no me dice exactamente, digamos, si el salario, si el cargo A es más importante que el cargo B, no me dice exactamente cuánto más importante es el cargo A que el cargo B y por lo tanto cuánto debería ser la diferencia salarial o cuánto de más debería estar ganando el cargo A sobre el cargo B, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo voy a tener ahí en este momento. Entonces,
Para hacer eso, como para dar un aproximado o una muestra, básicamente es una muestra que no necesariamente es contundente, sino simplemente es una muestra. Entonces, pues se sigue este paso a paso. Primero, pues, voy a definir cuál es el salario más alto, y pues voy a decir cuál es el salario de ese cargo que es más importante o cuánto debería ser el salario de ese cargo más importante. Únicamente al superior, o sea, al número uno, al cargo más importante o al más complejo, ese es el que yo le voy a dar como esa valoración. En un segundo momento, pues voy a terminar lo mismo con el cargo menos importante, o sea, el último de la lista, y defino también entonces cuánto puede ser su salario y qué es lo que se va a hacer ahí. Una vez hecho esto, pues yo voy a calcular el factor de cambio. Voy a decir cuánto digamos, sería la diferencia salarial entre uno y otro. Solo que la diferencia salarial va a ser constante. Entonces ahí digamos que hay un primer, si se quiere, no error, pero sí una pequeña omisión, y es que no siempre, pues, la diferencia entre salarios es constante, ¿sí? Sino que pues, eso es variable y pues depende de muchas cosas. Pero aquí digamos que para el ejercicio académico y para el ejercicio de ilustración, pues lo vamos a tomar constante, y ahorita vamos a ver cómo se saca ese factor de cambio. Y se establece el valor de los salarios con base en ese factor de cambio de todos los demás cargos. En ese orden de ideas, entonces, pues el factor de cambio, ¿a qué va a hacer referencia? Va a ser igual. Entonces, en una primera parte lo que hago va a ser igual el salario máximo sobre el salario mínimo. Entonces, en una primera parte simplemente calculo la diferencia absoluta que hay entre el salario más alto y el salario más bajito, y pues defino de cuánto es. Y esa diferencia absoluta, pues yo la voy a ver sobre la razón del número de cargos menos 1. Si son 20 cargos serán 19, si son 8 van a ser 7. Entonces, para este caso, el factor de cambio que yo utilicé, pues fue el siguiente. Supuse que el salario máximo de una empresa de 7 empleados es de 4.800.000 y que el salario mínimo era de 1.200.000. Es decir, que es una diferencia absoluta de 3.600.000 entre el salario más alto y el salario más bajito. Y lo voy a dividir entre el número de cargos menos 1, es decir, entre 7 menos 1 sea 6, y 3.600.000 dividido a 600.000 pesos. Quiere decir que a esa razón de 600.000 pesos va a crecer el salario desde el más bajito hasta llegar a los 4.800.000 que digamos me daría este proceso. Entonces, ¿cómo determinamos esos salarios? Y pues tomamos de base el salario de 1.200.000. Aquí estos cargos que están acá, pues son simplemente son a modo de ilustración, a modo de ejemplo. Por ejemplo, una empresa industrial, de los cargos eran operario de bodega, auxiliar administrativo, auxiliar de tesorería, analista de operaciones, gerente administrativo, un investigador y un gerente comercial. Pues esos eran los cargos que se tenían. El gerente comercial pues era el cargo más importante para este caso y para este ejemplo. No quiere decir que siempre sea así, simplemente pues en ese ejemplo se dio, y lo mismo el operario de acá pues era el menos importante, pues se tomó esa base salarial. Y ya con base en eso, entonces, ¿qué se hace? Aquí atrás yo calculé un factor de conversión, y a partir de ese factor de cambio, perdón, yo voy a empezar a incrementar los valores de los demás salarios. Entonces, el operario de Gaba en 1.200.000 más el factor de cambio, entonces 600.000 sería 1.800.000. Y el auxiliar de tesorería va a ganar lo que gana el administrativo más el factor de cambio, o sea, 2.400.000, y pues va creciendo, si ustedes se dan cuenta,
va creciendo en esa proporción del factor de cambio. Entonces va a subir a 3 millones, de 600, 4.200 y pues 4.800 serían los salarios que se pueden definir ahí, pues eso sería ilustrativo. Comentario tengo que hacer acá, pues que eso no necesariamente y no va con la realidad. Ninguna empresa lo hace de esa manera. Simplemente es para dar un ejercicio de ilustración, un ejercicio como para que de pronto alguien quisiera, digamos, dar un estimado de qué podría hacer y cómo pudiera hacer, pues se hace de esa manera. Lo más importante del método de jerarquización, pues más allá de definir el salario, pues es definir cuál es el más importante, cuál es el menos importante, pues digamos que en medio de esos dos cargos, pues cómo yo puedo organizar por nivel de importancia y por nivel de complejidad, cuáles son esos cargos eh, que tienen esa relevancia, pues que tienen esa participación. Entonces, ese es el trabajo pues, que se hace con el método de jerarquización. Digamos que si bien resulta ser un método muy sencillo, fácil de aplicar, de cierta manera práctico, pues la verdad no es que me diga mucho y complementado con otros métodos que vamos a ver, tanto cualitativos como cuantitativos, y eso es lo que vamos digamos, a ampliar un poquito más. Es bastante criticado este método porque precisamente eso, pues está, digamos que está muy sujeto a la subjetividad y de pronto no me dice algunos elementos que me pudieran, digamos, orientar un poquito más y me pudieran servir eh, de base para poder llevar a cabo este ejercicio de comparación y pues tampoco me dice cuánto más importante es un cargo que otro, sino pues simplemente los pongo en orden jerárquico de importancia y pues ya ahí lo defino de esa manera. Entonces digamos que sería el método de jerarquización, lo vamos a complementar con otros métodos y que son de carácter comparativo. Entonces vamos a hacer unas comparaciones que me van a ayudar a comparar pues tanto cargos y con base en esa importancia también siendo de carácter cualitativo y pues me va a ayudar a complementar un poquito lo que estoy haciendo en este análisis de jerarquización. Eso sería todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad.